forma rápida en la parte cardiovascular. ¿Quién genera toda esa compensación? Esto, ¿no? El valoroflejo. Los valorreceptores van a estar en el callado aórtico y en la bifurcación de la alcalótica. Van a sensar cambios en la presión arterial y ese mensaje va a ir del bulbo raquídeo al centro vasomotor y va a generar, si es que subió la presión, que baje la presión compensándolo y por ende que baje la frecuencia, o que si bajó la presión, que esa presión suba y la frecuencia también. Entonces, ¿cómo se compensa? En impulsos simpáticos y parasimpáticos. Si la presión sube, la idea es que bajen los impulsos simpáticos. Si la presión baja, es que suban los impulsos simpáticos. ¿Y qué pasa? Que esa regulación entre la presión y la frecuencia nos da esta famosa imagen en espejo, que es lo que nosotros vamos a ver como compensación valoroflejo. ¿Ya? Entonces, uno de los primeros fármacos que ustedes han visto en la práctica es adrenalina. ¿No es cierto? La adrenalina habíamos dicho que es agonista de todo. Va a activar receptores alfa y va a activar receptores beta. ¿Cuáles activa primero? A los beta. Pero eso no quiere decir que no activa a los alfa. Y cuando aumentamos la dosis va a seguir activando alfa. Pero eso no quiere decir que deja a los beta. Entonces la adrenalina era la media de todos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero diferenciamos la rata normal de la rata Peter. La rata Peter es una rata en la cual yo he cortado la comunicación. Como les decía a sus compañeros, les he quitado el wifi, les he quitado el plan de datos. ¿Su sistema nervioso central va a poder enviar mensajes al periférico? No, ni el periférico va a poder enviarle mediante varios receptores información al central. Entonces, como no hay comunicación, no hay ni actividad autónoma endógena, o sea, fisiológica, ni respuesta valoroflejo. Por lo tanto, eso se ve aquí, en el basal. Aquí tengo una presión de más o menos 120-90 y aquí entre más o menos está entre 50-30, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí tengo actividad simpática endógena y aquí no. Entonces, esta rata Peter es un lienzo en blanco. Es un lienzo en blanco en el cual yo doy un fármaco y voy a ver activación de receptores. ¿Qué hemos aprendido? Que adrenalina es agonista de alfa y beta. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo en la presión? Cómo sube la sistólica por acción alfa 1, cómo baja la diastólica por acción beta 2 y cómo sube la frecuencia y la fuerza de contracción por el beta 1 cardíaco. Ya el mecanismo exacto por el cual lo hacen lo han repasado en cada una de sus mesas. Ahora, eso es en la Peter. ¿Qué pasa normalmente en la rata sana? Tenemos una presión basal a la cual le hemos agregado una actividad adrenérgica. Va a intentar activar alfas, que ya algunos están activos, y va a activar el beta 2, haciendo que la diferencial entre sístole y diástole aumente. Y adicionalmente va a activar el beta 1 cardíaco. Pero luego se va a tratar de dar compensación. ¿Dónde está esa compensación? En las fluctuaciones de subida y bajada de la presión, que también se van a ver en la subida y bajada de la frecuencia cardíaca. Esa es la compensación valorofleja. Ahora, noradrenalina nos da una gráfica muy distinta. Fíjense cómo esta presión casi no ha subido, pero el noradreno sí. ¿Y cuál es la diferencia? Solo un receptor, no se activó el beta 2. Y al no estar activo el beta 2, se dispara en la rata normal la actividad alfa 1 adrenal, ¿no es cierto? Pero el beta 1, perdón, la noradrenalina también es agonista beta 1, entonces va a activar su receptor beta 1 cardíaco. No lo veo acá, doctora, vamos a analizarlo en la rata Peter. En la rata Peter vemos como el beta 1 sí se activa, como el alfa 1. Entonces, ¿por qué aquí no vemos el aumento? Tenemos que ver la compensación valorofleja. Cuando la presión arterial sube, ¿qué pasa? El valorreceptor lo sensa. Le avisa al centro vasomotor, la presión está muy alta, tenemos que bajarla. ¿Qué hace? Disminuye impulsos simpáticos y promueve la actividad parasimpática cardíaca. ¿Qué aprendieron la semana pasada? Que la actividad parasimpática cardíaca es receptor M2. Y si activas un M2, la frecuencia baja. Y esa es la bradicardia, que si es producto de la compensación valorofleja se llama bradicardia refleja. Bradicardia refleja. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Tampoco veo bradicardia refleja o se ve muy leve. Ah, es que tú acá tienes el beta 1 más la bradicardia refleja. Por lo tanto, se están compensando entre los dos. Por eso no vemos una disminución tan brusca. ¿Cómo nos damos cuenta? Vamos al siguiente fármaco. Fenilefrina. Este solamente va a ser agonista alfa 1. Podemos darnos cuenta cómo en la rata Peter
el tener un alfa 1 sin ningún tipo de compensación beta, ni cardíaco ni vascular, hace que mi sistólica y mi diastólica suban, pero entre la sistólica y la diastólica, que había una diferencia, ahora la diferencia se cortó demasiado. Entonces, ¿quién subió más? La diastólica. Vean cómo se reduce la diferencial. Ya, entonces vamos a la rata normal. Tengo una presión, le doy una agonista alfa 1, sube la presión, pero la compensación barorrefleja hace que tenga la bradicardia refleja muy intensa. Entonces, esta es una bradicardia refleja ocasionada por una agonista alfa 1 que no tiene, como acá, activado el beta 1. Entonces, si doy una agonista como felinefrina, voy a tener una hipertensión, pero con bradicardia. ¿Y eso cómo se va a sentir? Con palpitaciones. Van a sentir cómo palpita su corazón a pesar de que no lo están tocando. ¿Sí? Las famosas palpitaciones. Entonces, felinefrina se utiliza generalmente como un descongestionante nasal. También lo pueden utilizar para subir la presión, pero cuando la frecuencia cardíaca está alta. No, cuando normalmente está así, no se da felinefrina como un vasoconstrictor. ¿Quién es el vasoconstrictor por excelencia? Noradrenalina, porque me da una subida de la presión sin alterar mucho la frecuencia. Entonces mi vasoconstrictor por excelencia siempre va a ser noradrenalina. Felinefrina se utiliza entonces como descongestionante nasal para disminuir las secreciones nasales al cerrar los vasos sanguíneos a nivel periférico. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? El panadol antigripal. Fíjense cómo tiene felinefrina. Algo que podemos pensar que es algo muy inocuo porque es un antigripal, no va a pasar nada. Tiene descongestionante nasal que puede generar arritmias cardíacas, que puede generar crisis hipertensivas en pacientes que están descompensados. Así que cuidado con leer bien los ingredientes que tienen esos antigripales. Bien, isoprenalina, ya vamos al último fármaco, es el agonista beta. Es tanto agonista beta 1 como beta 2. Entonces vamos a ver en la rata PITET los efectos plenos de la activación. Beta 2 a nivel vascular y beta 1 a nivel cardíaco. Inotrópico positivo, cronotrópico positivo. Fíjense cómo la rata normal es casi igual que la PITET, la única diferencia se ve acá, en la basal. ¿Por qué? Porque en esta basal yo sí tengo actividad simpática endógena y acá no. O sea, aquí mis alfa 1 están activos, acá no. Por eso es que se ve como si acá disminuyera más, pero no. El beta 2 se activa y mantiene la presión a lo que sería un beta 2 activado. Ahora, si mi presión baja, ¿qué cosa hace mi vasoreceptor? Le informa a mi centro vasomotor, la presión ha bajado. ¿Qué necesita hacer? Subir la frecuencia. Pero mi frecuencia, ¿cómo va a subir? Le va a avisar a mi glándula suprarrenal que secreta catecolaminas. ¿Para qué? Para subir la frecuencia. Pero mi frecuencia ya está activa, entonces aquí la compensación está enmascarada por la activación propia del receptor. Beta 1 por la isoprenalina. ¿Sí? Y así es como esto ya está compensado. Y finalmente, esto está en el libro para que repasen. Noradreno, bradicardia refleja leve, porque disminuye la frecuencia a pesar de que noradrenalina es beta 1 agonista. La bradicardia refleja se debe a la activación parasimpática por el M2 activado. La presión arterial noradreno activa los alfa 1 y como no tiene un beta que se le oponga, va a mantener esa presión tanto sistólica como diastólica arriba. Y la resistencia periférica obviamente está aumentada. En cambio, adreno, como sí tiene el beta 2, la resistencia a la baja y por ende, por el efecto alfa 1, la sístole puede estar aumentada, pero la diástole va a estar disminuida. Entonces, la diferencial, que es la presión del pulso, va a estar aumentada. Y el isoproterenol, que es agonista beta, por su efecto beta 1 va a subir la frecuencia y por su efecto beta 2 va a bajar la presión. Aquí vemos como la sistólica casi no varía mucho, pero sobre todo la diastólica es la que va a bajar, como vieron en la gráfica. ¿Sí? Entonces, para comprender esto, es saber qué fármaco necesita mi paciente. Si necesito un vasoconstrictor potente, noradreno. Si necesito un shock anafiláctico, el efecto beta 2, adreno. Y si solamente necesito un inodilatador, el isoproterenol. Isoproterenol pertenece al grupo de los inodilatadores, porque son inotrópicos, pero que bajan la presión. ¿Sí? Listo. ¿Quedó claro todo? ¿Sí? Ya. Es todo.